¿Alguna vez has sentido el dolor de ser menospreciado, de que te miren por debajo del hombro, de que duden de tu valor? No eres el único. Jesús mismo enfrentó el rechazo en su propia tierra, donde dijeron: ¿no es este el hijo del carpintero? Mateo 13:55. Pero Dios usa precisamente lo que el mundo desecha para cumplir sus planes. En 1 Corintios 1:27 leemos: Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Hoy veremos cómo el Señor obra cuando te menosprecian, transformando cada desprecio en un peldaño hacia su propósito. Si alguna vez has sentido que te han subestimado, este mensaje es para ti. ¿Estás listo para descubrir cómo Dios usa el rechazo para impulsarte hacia tu destino? Cuando el mundo te rechaza, cuando te cierran puertas y sientes que no encajas en ningún lugar, es fácil caer en la desesperanza. Pero lo que a veces parece una derrota es en realidad la estrategia de Dios para apartarte para algo mayor. Nada en la vida de los hijos de Dios es casualidad, y cada desprecio que has sufrido, cada palabra hiriente, cada momento en que fuiste ignorado o minimizado, es parte de un plan divino que aún no puedes ver en su totalidad. José fue vendido por sus propios hermanos, despreciado y olvidado en una prisión. Pero todo eso no era más que el camino que Dios había diseñado para llevarlo al trono de Egipto. Lo que parecía un castigo era una preparación. Dios estaba formando en él el carácter, la paciencia y la sabiduría que necesitaría para cumplir su propósito. A menudo, cuando somos rechazados por otros, nos preguntamos por qué Dios permite que pasemos por esas pruebas. Nos sentimos indignos, solos, y en ocasiones incluso llegamos a creer que hemos sido abandonados. Pero la realidad es que el menosprecio del mundo es una señal de que Dios está trabajando en algo más grande. Si observamos la historia de la Biblia, veremos que aquellos que fueron llamados por Dios no fueron aceptados de inmediato por quienes los rodeaban. Moisés fue rechazado por su propio pueblo cuando intentó defender a los israelitas. David fue menospreciado por su familia, ni siquiera considerado digno de ser presentado ante Samuel cuando Dios lo había escogido como rey. Jesús mismo, el Hijo de Dios, fue rechazado en su propia tierra, despreciado por los líderes religiosos y crucificado por aquellos a quienes vino a salvar. El patrón se repite una y otra vez. Aquellos a quienes Dios ha escogido para algo grande, primero deben pasar por el fuego del rechazo y la humillación. Esto no es una coincidencia. Dios permite el menosprecio para enseñarnos a depender de Él, para apartarnos de la aprobación del mundo y asegurarse de que nuestro corazón esté alineado solo con su voluntad. Cuando los demás nos cierran las puertas, Dios nos recuerda que Él es quien abre los caminos. Cuando el mundo nos ignora, Él nos está preparando en lo secreto. Cuando sentimos que no pertenecemos a ningún lugar, es porque nuestro destino es más alto de lo que podemos imaginar. La historia de José es un claro ejemplo de cómo el rechazo puede ser el primer paso hacia la grandeza. Sus hermanos lo odiaban porque su padre lo favorecía, pero lo que realmente despertó su ira fueron sus sueños. José tuvo visiones en las que veía a su familia inclinándose ante él, y en su inocencia compartió esas revelaciones sin saber que serían la razón de su sufrimiento. Sus propios hermanos, en lugar de alegrarse por él, lo vendieron como esclavo. A los ojos humanos, parecía que la vida de José había terminado. Pasó de ser el hijo amado a ser propiedad de extraños, sin derechos, sin familia, sin esperanza aparente. Pero Dios estaba con él. Cada paso que parecía un descenso era, en realidad, un escalón hacia su destino. En la casa de Potifar, Dios le dio gracia y fue puesto en una posición de autoridad. Pero cuando parecía que las cosas mejoraban, fue acusado injustamente y arrojado a la cárcel. Una vez más, el menosprecio lo alcanzó. Sin embargo, Dios usó la prisión como una plataforma para posicionarlo donde realmente debía estar.
Fue allí donde interpretó los sueños del copero y el panadero del faraón, lo que eventualmente lo llevaría a la presencia del rey de Egipto. En un solo día pasó de la cárcel al palacio. Lo que sus hermanos pensaron que sería su ruina, Dios lo usó para salvar una nación. Si José no hubiera sido vendido, nunca habría llegado a Egipto. Si no hubiera sido acusado, nunca habría entrado en la cárcel. Si no hubiera estado en prisión, nunca habría interpretado los sueños que lo llevaron al palacio. Lo que parecía el desprecio más grande era en realidad la mano de Dios moviendo cada pieza en el tablero de su destino. Lo mismo sucede contigo. Cada rechazo que has enfrentado, cada oportunidad perdida, cada persona que te ha dado la espalda, está siendo usada por Dios para llevarte al lugar que Él ha preparado para ti. La razón por la que muchas veces no entendemos esto es porque estamos viendo la historia desde el valle, mientras que Dios la ve desde la montaña. Nos enfocamos en el dolor del presente, sin darnos cuenta de que Dios está construyendo algo eterno. En Isaías 55, 8, 9, el Señor nos dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. No siempre entenderemos lo que Dios está haciendo, pero podemos confiar en que su plan es perfecto. Es fácil desanimarse cuando sentimos que el rechazo se vuelve constante, cuando parece que nada avanza, cuando las puertas se cierran una tras otra. En esos momentos el enemigo susurra que no eres suficiente, que no tienes valor, que nunca lograrás lo que Dios ha prometido. Pero esas son mentiras diseñadas para desviarte del propósito de Dios. Si el enemigo está atacándote con pensamientos de derrota, es porque ve algo en ti que tú aún no has descubierto. Satanás nunca pierde su tiempo con alguien que no representa una amenaza para su reino. El hecho de que enfrentas oposición es una señal de que Dios está a punto de hacer algo grande en tu vida. Mira a David. Era solo un pastor, ignorado por su familia, considerado insignificante. Pero Dios lo vio de una manera diferente. Mientras sus hermanos eran entrenados para la guerra, David estaba en los campos cuidando ovejas. A primera vista parecía que no estaba haciendo nada importante. Sin embargo, en esos campos, Dios lo estaba formando. Le enseñó a pelear contra leones y osos, lo preparó en la soledad, le dio un corazón conforme al suyo. Cuando llegó el momento de enfrentarse a Goliat, David no necesitó armaduras ni espadas elaboradas. Ya había sido entrenado en lo secreto. Lo que parecía insignificante se convirtió en su mayor fortaleza. Eso es lo que Dios hace cuando te menosprecian. Usa cada momento de aparente abandono para fortalecer tu espíritu, para enseñarte a confiar solo en Él, para asegurarse de que cuando llegues a la posición que te ha preparado, estés listo para sostener la bendición sin perder tu relación con Él. El problema no es ser rechazado. El problema es permitir que ese rechazo defina quién eres. No permitas que el menosprecio de los demás determine tu identidad. No bases tu valor en la aceptación del mundo, porque este mundo no puede ver lo que Dios ha depositado dentro de ti. Jesús fue rechazado, despreciado, escupido y crucificado. Pero fue precisamente ese rechazo el que lo llevó a la cruz, y la cruz lo llevó a la gloria. Lo que el mundo considera una derrota, Dios lo usa para una resurrección. Hoy, aunque sientas que no encajas, aunque te hayan hecho a un lado, aunque las personas que más amabas te hayan dado la espalda, recuerda esto: el rechazo de los hombres no tiene poder para cancelar el llamado de Dios en tu vida. Lo que ahora te duele es lo que Dios usará para impulsarte. Lo que hoy parece un fracaso, mañana será la historia de tu victoria. Mantente firme, porque cuando Dios empieza a obrar, ningún menosprecio podrá detener lo que Él ha determinado para ti. Cuando el desprecio y la humillación parecen ser el pan de cada día, cuando la sensación de ser invisible se vuelve abrumadora, es fácil pensar que Dios se ha olvidado. Sin embargo, en esos momentos,
Él está obrando de formas que la mente humana no puede comprender. Lo que el mundo considera un golpe a la autoestima, Dios lo ve como el cincel que moldea el carácter. David fue testigo de esto desde su juventud. Mientras sus hermanos eran formados en la milicia y se destacaban ante los ojos de los hombres, él fue relegado al campo, lejos de las miradas, invisible incluso para su propio padre. Cuando el profeta Samuel llegó a la casa de Isaí para ungir al futuro rey de Israel, cada hijo fue presentado, menos David. No fue considerado digno siquiera de estar en la lista de opciones. Pero Dios no escoge según la apariencia ni según la opinión del hombre. La elección ya había sido hecha en lo secreto, lejos de los elogios, en la intimidad de los pastizales. El proceso de David no terminó en el momento en que fue ungido. Aunque ya era el escogido de Dios, siguió siendo ignorado, despreciado y enviado de vuelta al campo. Incluso cuando tuvo la oportunidad de enfrentarse a Goliat, su propio hermano mayor lo ridiculizó, cuestionando sus intenciones y su capacidad. Saúl intentó vestirlo con una armadura que no le correspondía, como si lo que Dios ya había puesto en él no fuera suficiente. Pero la preparación que David recibió no vino de las estrategias humanas, sino de las batallas que nadie más vio. Dios lo había entrenado en la soledad para que cuando llegara el momento de ser expuesto, estuviera listo. El menosprecio de los hombres no pudo detener el plan divino. Así opera el Señor cuando permite que otros te subestimen. Él usa el anonimato para fortalecer la fe, para desarrollar un corazón inquebrantable y para asegurarse de que la dependencia esté en Él y no en la validación de los demás. Si David hubiese sido exaltado en el momento en que Samuel lo ungió, sin haber pasado por el proceso de rechazo, nunca habría aprendido a confiar completamente en Dios. No habría desarrollado la valentía que lo llevó a enfrentar gigantes, ni la paciencia que lo sostuvo durante los años de persecución. Cada menosprecio fue parte de su formación. Cuando Dios está preparando a alguien, lo primero que hace es permitir que pase por una temporada de invisibilidad. La gente no verá el potencial, no reconocerá el valor, ni entenderá el propósito. Los que rodeaban a Moisés tampoco lo vieron. Fue criado en la opulencia del palacio, pero cuando trató de defender a su pueblo, fue rechazado por aquellos a quienes intentó ayudar. Su intento de justicia lo llevó al destierro, lejos de Egipto, lejos de la posición que muchos considerarían estratégica para liberar a Israel. Pero el plan de Dios no sigue la lógica humana. En lugar de usar su estatus como príncipe, lo llevó al desierto, donde fue moldeado como pastor. Mientras el mundo lo olvidaba, Dios lo formaba. El rechazo que enfrentó Moisés no fue un accidente, fue parte del diseño divino que lo alejó de la comodidad de la corte para enseñarle a depender completamente de la voz de Dios. 40 años en el desierto parecían un castigo, pero en realidad fueron una preparación. Cuando llegó el día en que Dios lo llamó desde la zarza ardiente, ya no era el joven impulsivo que intentó liberar a Israel con sus propias fuerzas. Era un hombre quebrantado, consciente de sus limitaciones, pero listo para obedecer sin depender de la aprobación humana. Esta es la razón por la que Dios permite que sus elegidos pasen por temporadas de menosprecio. Si fueran exaltados demasiado pronto, podrían caer en la trampa del orgullo, confiando en sus propias habilidades en lugar de en el poder de Dios. Cuando las personas menosprecian a alguien, lo hacen desde su visión limitada, pero Dios ve más allá, ve la madurez que se necesita, la fe que debe desarrollarse, la resistencia que será indispensable para sostener la bendición. La espera no es un castigo, es un proceso de refinamiento. Jesús mismo enfrentó el rechazo incluso antes de iniciar su ministerio. En Nazaret, el lugar donde creció, la gente no pudo ver más allá de su humanidad. Lo conocían como el hijo del carpintero y en su incredulidad se negaron a reconocer su verdadera identidad. Aunque había señales,
Aunque su sabiduría era innegable, el prejuicio de quienes lo vieron crecer les impidió recibirlo. En Lucas 4, cuando leyó en la sinagoga el pasaje de Isaías que hablaba del Mesías y declaró que esa escritura se cumplía en él, los corazones se endurecieron. La incredulidad se transformó en furia y quisieron arrojarlo por un precipicio. Dios permite el menosprecio para revelar quienes tienen el corazón dispuesto a ver con ojos espirituales. Mientras algunos solo ven lo externo, aquellos que han sido preparados en la intimidad reconocen la obra de Dios aún en lo que parece insignificante. Cuando el mundo te ignora, no es señal de que no tienes valor, sino de que aún no es el tiempo de tu manifestación. Jesús no se detuvo en Nazaret, no discutió con quienes lo rechazaron, ni intentó convencerlos de su llamado. Simplemente siguió caminando, porque el menosprecio de los hombres no podía alterar el plan divino. El menosprecio no es el final, es la evidencia de que Dios está separando a los suyos para algo mayor. La historia de la Biblia muestra que los llamados por Dios siempre fueron primero ignorados, rechazados y subestimados. José fue traicionado, David fue olvidado, Moisés fue exiliado, Jesús fue rechazado. Pero en cada uno de estos casos, el menosprecio no anuló el propósito. Al contrario, lo confirmó. Cuando Dios permite que te ignoren, cuando aquellos a quienes más amas no ven tu valor, cuando el esfuerzo parece pasar desapercibido, no es porque Dios te haya abandonado, es porque está protegiendo tu proceso. La aprobación del mundo no es garantía de éxito en el reino de Dios. Lo que cuenta no es cuántas personas te reconocen, sino cuánto te ha aprobado el Señor. En el momento correcto la exaltación vendrá, pero no antes de que el carácter haya sido forjado en el fuego de la humillación. Dios usa el menosprecio como una herramienta de selección. No todos los que te rodean están destinados a caminar contigo hasta la manifestación de tu propósito. Algunos solo fueron permitidos en ciertas etapas para que aprendieras a depender completamente de Dios. Aquellos que te menospreciaron, que no creyeron en ti, que te descartaron, simplemente no tenían la capacidad de ver lo que Dios está haciendo en tu vida. Y eso está bien. No necesitas la aprobación de los hombres cuando tienes el respaldo del cielo. Cada vez que el enemigo intenta usar el rechazo para sembrar desánimo, la palabra de Dios nos recuerda que lo que parece una humillación es en realidad un posicionamiento divino. El mundo puede ignorarte hoy, pero si Dios ha determinado exaltarte, nada podrá detenerlo. El proceso puede ser largo, pero la fidelidad de Dios es inquebrantable. La historia de cada siervo que pasó por el fuego del desprecio es prueba de que cuando Dios llama, capacita, y cuando capacita, exalta. El tiempo de la invisibilidad no es tiempo perdido, es el espacio sagrado donde Dios moldea el corazón, donde se desarrollan la paciencia y la perseverancia, donde se aprende a escuchar su voz por encima de la de los hombres. Cuando llegue el momento, la manifestación será inevitable, porque lo que Dios ha hablado sobre sus escogidos no puede ser anulado por el menosprecio humano. El menosprecio de los hombres jamás podrá definir a quien Dios ya ha señalado para su propósito. La tendencia natural del ser humano es juzgar según la apariencia, etiquetar según las circunstancias visibles y descartar lo que parece no tener valor. Jesús mismo enfrentó esta realidad desde el inicio de su ministerio. En más de una ocasión, las multitudes que lo observaban se preguntaban cómo alguien tan común podía hablar con tal autoridad. No veían más allá de su humanidad, incapaces de reconocer que el mismo Dios estaba delante de ellos. Su identidad era innegable, pero sus corazones endurecidos les impedían aceptarla. Así opera el menosprecio. No es un reflejo de la falta de valor en quien lo recibe, sino de la ceguera de quienes lo emiten. La incredulidad de los que rodeaban a Jesús se convirtió en la razón por la que muchos no recibieron los milagros que estaban al alcance de sus manos. En su propia tierra, la falta de fe limitó las manifestaciones del poder divino. No fue que el poder de Dios menguara,
sino que el rechazo de las personas los privó de recibir lo que Él deseaba darles. Lo mismo ha ocurrido a lo largo de la historia con aquellos a quienes Dios ha escogido. Los que están atrapados en la visión terrenal no pueden discernir el propósito eterno. El menosprecio no significa que la persona despreciada carezca de un llamado, sino que quienes lo rodean aún no han sido iluminados para verlo. Los discípulos enfrentaron esta misma prueba después de la resurrección de Cristo. Pedro y Juan, hombres sin formación académica, fueron despreciados por los líderes religiosos de la época. A los ojos del mundo, carecían de la preparación necesaria para hablar con autoridad sobre las Escrituras, pero llevaban dentro de sí algo que nadie podía refutar. Habían estado con Jesús. La sabiduría humana no puede competir con la unción divina. El conocimiento de los hombres es limitado, pero el respaldo de Dios abre caminos donde parecía no haber salida. Las palabras de Pedro y Juan no solo confundieron a los sabios de su tiempo, sino que manifestaron el poder de Dios de una manera tan evidente que ni los más escépticos pudieron negarlo. El menosprecio actúa como un filtro. Separa a quienes confían en la apariencia de aquellos que tienen la capacidad de ver con los ojos espirituales. No todos tienen el discernimiento para reconocer a quien Dios ha levantado, y por eso muchos de sus siervos son primero ignorados, subestimados o incluso atacados. José experimentó esto en su propia familia. Sus hermanos no solo lo rechazaron, sino que lo vendieron como esclavo para asegurarse de que sus sueños jamás se cumplieran. Lo que no entendieron fue que los sueños que vienen de Dios no pueden ser frustrados por la voluntad del hombre. El enemigo utiliza el menosprecio para intentar desviar el destino de aquellos a quienes Dios ha marcado. Su intención es sembrar duda, desánimo y resentimiento para que la persona despreciada abandone su propósito antes de ver la manifestación de la promesa. Pero el plan de Dios es mayor que cualquier estrategia del enemigo. Lo que parece una descalificación ante los ojos humanos es en realidad una confirmación de que algo poderoso está por ser revelado. El oro solo brilla después de ser refinado en el fuego, y los que han sido menospreciados por los hombres a menudo son los que Dios ha apartado para revelar su gloria. Jesús advirtió a sus seguidores sobre la realidad del rechazo. Ser despreciado por el mundo es una señal de que se pertenece a algo más grande. En varias ocasiones explicó que el siervo no es mayor que su señor. Si él fue rechazado, los que lo siguen inevitablemente enfrentarán la misma prueba. La identidad en Cristo no solo otorga bendición y propósito, sino que también trae consigo oposición. Los que buscan la aprobación de los hombres difícilmente podrán sostener el llamado de Dios, porque tarde o temprano se verán tentados a comprometer su fe para ser aceptados. El desprecio del mundo es una prueba que separa a los que buscan la verdad de los que solo desean reconocimiento. Moisés, antes de convertirse en el libertador de Israel, tuvo que tomar una decisión crucial: renunciar a su posición en Egipto y abrazar su verdadera identidad. Su crianza en el palacio le daba acceso a riquezas, influencia y poder, pero todo eso no tenía valor en comparación con el propósito de Dios. La decisión de Moisés lo llevó a un camino de rechazo, primero por los egipcios y luego por los mismos israelitas. A pesar de ser el instrumento elegido por Dios, enfrentó la murmuración y la incredulidad de aquellos a quienes intentaba ayudar. Dios permite el menosprecio para forjar el carácter. No basta con tener un llamado, es necesario desarrollar la resistencia para sostenerlo. Un corazón que busca ser aprobado por los hombres difícilmente podrá cumplir el propósito divino sin desviarse. Jesús no solo soportó el rechazo de los líderes religiosos, sino también de muchos que al principio lo seguían. Las multitudes que lo aclamaban en un momento, en otro gritaban para que fuera crucificado. Si su misión hubiera dependido de la validación de los demás, jamás habría llegado a la cruz.
El menosprecio no es una señal de derrota, sino una herramienta que Dios usa para hacer que sus hijos dependan únicamente de Él. Aquellos que han pasado por esta prueba entienden que la opinión de los hombres es pasajera, pero la aprobación de Dios es eterna. No se puede caminar en obediencia a Dios y esperar la aceptación del mundo al mismo tiempo. La historia de la Biblia lo demuestra una y otra vez. Los que fueron elegidos por Dios fueron primero rechazados por los hombres. Los discípulos aprendieron a ver el menosprecio de una manera diferente. En lugar de lamentarse por ser perseguidos, lo consideraban un honor. Sabían que ser despreciados por causa de Cristo era evidencia de que estaban en el camino correcto. La fidelidad a Dios inevitablemente trae oposición, pero también trae un respaldo que el mundo no puede entender. La diferencia entre los que se desmoronan ante el rechazo y los que lo superan está en su enfoque. Quienes confían en la aceptación humana se debilitan, pero quienes han sido forjados en la presencia de Dios permanecen firmes. Las personas pueden ignorar a quien Dios ha elegido, pero no pueden impedir que su plan se cumpla. La fidelidad de Dios no depende de la opinión de los hombres. El desprecio de los demás puede retrasar la manifestación de un propósito, pero jamás podrá anularlo. Cada vez que alguien es rechazado, está siendo posicionado para algo mayor. Dios usa el menosprecio para preparar, purificar y fortalecer a sus siervos. Aquellos que han sido subestimados son a menudo los que Él ha escogido para llevar a cabo sus planes más grandes. La clave está en no permitir que el rechazo defina la identidad ni desvíe el llamado. En el tiempo correcto, la manifestación será evidente y lo que antes fue ignorado será reconocido por la obra de Dios en su vida. La fidelidad en medio del desprecio es lo que distingue a los que realmente han sido llamados. No se trata de cuántas personas aplauden, sino de cuánto se confía en la voz de Dios por encima de cualquier otra. El menosprecio no es el final de la historia, sino el inicio de una obra que el Señor está llevando a cabo de manera perfecta. El menosprecio de los hombres nunca podrá anular el plan de Dios. La humillación, la burla y la injusticia no son barreras para su poder, sino herramientas que Él utiliza para glorificarse. La historia ha demostrado que aquellos a quienes Dios ha apartado siempre han sido ridiculizados antes de ser exaltados. El sufrimiento que el mundo intenta imponer sobre los hijos de Dios no es un castigo, sino la antesala de una revelación mayor. Nadie puede detener lo que ha sido establecido en el cielo, y lo que parece una derrota no es más que una estrategia divina para manifestar su gloria. Las Escrituras revelan una y otra vez que Dios se encarga de humillar a los que se exaltan y de levantar a los que han sido pisoteados. A lo largo de la historia, muchos intentaron levantar su mano contra los escogidos del Señor, pero todos fueron avergonzados. El poder de Dios no se deja intimidar por la arrogancia de los hombres, y aquel que se atreve a menospreciar lo que Dios ha apartado termina enfrentando las consecuencias de su orgullo. Mardoqueo es un claro ejemplo de cómo la justicia divina nunca falla. Fue despreciado por Amán, un hombre que se creyó invencible y superior, pero Dios ya había escrito otro final. Mientras Amán planeaba la caída de Mardoqueo, Dios estaba preparando su ascenso. Aquello que había sido diseñado para su destrucción se convirtió en el instrumento de su exaltación. El mismo Amán que buscó su ruina tuvo que verlo ocupar el lugar de honor que había anhelado para sí mismo. Ningún menosprecio queda sin respuesta. Aunque parezca que la injusticia triunfa, aunque el silencio de Dios parezca prolongado, su justicia nunca falla. La historia de Mardoqueo no es única. Es el reflejo de un principio que Dios ha establecido desde la antigüedad. Los que se enaltecen serán humillados, y los que han sido humillados serán levantados en el tiempo de Dios. No es el hombre quien decide quién es digno y quién no lo es. No es la opinión del mundo la que define el destino de los escogidos. Es Dios quien establece, es Dios quien derriba, es Dios quien exalta.
Los que han sido menospreciados no deben desesperarse ni buscar venganza. La batalla no le pertenece al hombre, sino a Dios. La Escritura declara que el Señor es quien defiende la causa de sus hijos y su justicia es perfecta. El que hoy se burla mañana será testigo de la mano de Dios, obrando en favor de aquellos a quienes intentó derribar. No hay necesidad de pelear por reconocimiento, porque cuando Dios decide levantar a alguien, ningún poder en la tierra puede impedirlo. Así como Amán fue humillado y Mardoqueo fue honrado, así también Dios sigue obrando hoy. El orgullo es el sello de aquellos que desprecian a los siervos de Dios. La arrogancia los hace creer que su poder es suficiente para oponerse al propósito divino, pero ignoran que están peleando una batalla que ya ha sido ganada. Faraón desafió a Dios y endureció su corazón contra su pueblo, creyendo que tenía el control absoluto sobre su destino. Su desprecio por los hijos de Israel lo llevó a desafiar al Dios vivo, pero la soberanía del Señor nunca ha estado en duda. No fue Moisés quien derribó a Faraón, no fue el pueblo de Israel quien se levantó en rebelión. Fue la mano de Dios la que se movió con poder, haciendo temblar a todo Egipto y demostrando que ningún reino terrenal puede prevalecer contra el Altísimo. Dios no solo libera a los menospreciados, sino que también expone la fragilidad de aquellos que se creen intocables. Los poderosos de la tierra se ven fuertes en su propia mirada, pero son polvo delante del Creador. La historia de Faraón es el recordatorio de que todo lo que se levanta en orgullo contra Dios termina siendo derribado. Los que hoy oprimen, mañana serán testigos de la justicia divina. Los que hoy menosprecian, mañana verán con sus propios ojos cómo Dios vindica a aquellos a quienes intentaron destruir. El menosprecio que los hombres lanzan sobre los escogidos de Dios es una ilusión pasajera. La burla y la humillación pueden parecer un triunfo momentáneo para quienes las ejercen, pero la justicia de Dios es eterna. Nadie que haya tratado de ridiculizar a los siervos de Dios ha salido impune. Nabucodonosor se enalteció en su propio poder, creyendo que su reino era inquebrantable, pero Dios lo redujo a la más baja condición para demostrar que Él es quien da y quita el poder. El rey más grande de su tiempo fue humillado hasta vivir como una bestia del campo, porque ningún hombre puede desafiar a Dios y salir victorioso. El patrón se repite una y otra vez. Los que se ríen de los planes de Dios terminan doblegándose ante su autoridad. Los que menosprecian a los hijos de Dios terminan viéndolos elevados. El que piensa que su burla quedará impune no ha entendido que el Señor no deja sin respuesta ninguna injusticia. No hay opresión que escape de su juicio. No hay humillación que Él no transforme en honor. A lo largo de la historia, muchos se han burlado de la fe, han menospreciado a los que confían en Dios y han creído que pueden detener el avance de su propósito. La Escritura demuestra que todos ellos fueron silenciados por la misma realidad que ignoraron. Los líderes religiosos de la época de Jesús pensaron que habían vencido cuando lo vieron en la cruz. Sus burlas resonaban con fuerza, sus acusaciones parecían haber triunfado. Sin embargo, en el momento en que celebraban su derrota, Dios estaba cumpliendo el plan más grande de todos los tiempos. La cruz, que para el mundo era vergüenza, se convirtió en la máxima manifestación de gloria. La piedra que desecharon los edificadores se transformó en la principal del ángulo. Nada de lo que el mundo desprecia puede ser desechado por Dios. Lo que parece ser una humillación es en realidad el escenario para una exaltación mayor. Lo que parece una derrota es una victoria en proceso. La cruz fue vista como un símbolo de maldición, pero se convirtió en el trono de redención. La muerte parecía haber tenido la última palabra, pero el poder de Dios la redujo a nada. Los que hoy menosprecian serán testigos de la gloria de Dios manifestada en aquellos a quienes intentaron silenciar. Así como los enemigos de Jesús no pudieron impedir su resurrección,
Así tampoco podrán detener a aquellos a quienes Él ha llamado. No hay burla que tenga más peso que la promesa de Dios. No hay desprecio que pueda cancelar un destino eterno. La espera de los que han sido humillados no es en vano. Cada lágrima es vista por Dios. Cada injusticia es registrada en el cielo. La exaltación no viene del hombre, sino del Señor. Y cuando Él decide levantar a alguien, no hay fuerza en la tierra que pueda oponerse. El silencio de Dios nunca es señal de olvido, sino de una estrategia en desarrollo. El momento de la exaltación siempre llega, y cuando lo hace, aquellos que se burlaron se ven obligados a reconocer que Dios estaba obrando desde el principio. El menosprecio de los hombres jamás ha detenido el propósito divino. Lo que parece una temporada de humillación es en realidad la preparación para un tiempo de honor. Dios sigue actuando de la misma manera en que lo ha hecho desde el principio de los tiempos. La historia de la redención está llena de aquellos que fueron menospreciados, burlados y desechados, pero que terminaron siendo instrumentos poderosos en las manos del Creador. No hay desprecio que pueda alterar el destino que Dios ha escrito. Los que hoy son ignorados, mañana serán manifestados. Los que hoy son humillados, mañana serán exaltados. Nada puede detener lo que Dios ya ha determinado. La oposición nunca es un signo de que Dios ha abandonado a sus escogidos. Al contrario, es una señal de que su propósito se está manifestando. Los enemigos de la obra de Dios siempre han intentado resistirla, creyendo que pueden frustrar lo que ya ha sido establecido en el cielo. Pero la historia ha demostrado que cada obstáculo es solo una oportunidad para que la gloria de Dios se revele con mayor poder. Los que se levantan en contra de los planes del Señor terminan siendo instrumentos involuntarios en su propósito, porque nada de lo que hacen escapa de su control. Nehemías entendió esto cuando decidió reconstruir los muros de Jerusalén. Su misión no era simplemente levantar estructuras físicas, sino restaurar la dignidad de un pueblo que había sido humillado. Desde el momento en que puso manos a la obra, la oposición se hizo evidente. Los enemigos de Israel se burlaron, intentaron desanimar a los constructores, enviaron amenazas y planearon ataques. Creían que con sus palabras y acciones lograrían detener la reconstrucción. Pero el plan de Dios no se detiene ante la resistencia. Cada burla, cada trampa, cada intento de intimidación solo sirvió para fortalecer la determinación de aquellos que trabajaban bajo la dirección de Dios. Nehemías no se dejó distraer ni amedrentar. Sabía que su misión no dependía de la aprobación de los hombres ni de la ausencia de dificultades. Mientras los adversarios levantaban calumnias, él levantaba oración. Mientras los enemigos planeaban su caída, él avanzaba con más fuerza. La oposición, lejos de debilitar su propósito, se convirtió en la confirmación de que estaba en el camino correcto. Los enemigos de Dios no pueden comprender que cada intento de frenar su obra solo la impulsa aún más. Lo que parece ser un obstáculo es en realidad una plataforma. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos con la intención de destruirlo, pero fue esa traición la que lo llevó al lugar donde debía estar. Moisés fue rechazado por su pueblo cuando intentó ayudarlos, pero ese rechazo lo condujo al desierto, donde Dios le reveló su propósito. Pablo fue perseguido y encarcelado, pero cada prisión se convirtió en un púlpito desde donde la palabra de Dios se extendió aún más. Nada de lo que el enemigo intenta puede frenar la obra de Dios. Si hay oposición, es porque hay propósito. Si hay resistencia, es porque el enemigo sabe que algo poderoso está en proceso. La presión que los escogidos enfrentan no es una señal de debilidad, sino una prueba de que están en el lugar correcto. La pregunta no es si habrá oposición, sino cómo se responderá a ella. Aquellos que han entendido el llamado de Dios no permiten que el miedo dicte sus decisiones. La fe no se mide en ausencia de dificultades,
sino en la capacidad de seguir avanzando a pesar de ellas. David no huyó cuando se encontró con Goliat. No permitió que el tamaño del enemigo definiera su acción. La intimidación de los filisteos no cambió la verdad de que Dios ya lo había preparado para ese momento. Su victoria no dependía de su fuerza, sino de su obediencia. Lo que parecía una batalla desigual era en realidad la demostración de que Dios pelea por los suyos. La oposición es parte del proceso de preparación. Sin resistencia no hay crecimiento. Sin adversidad no hay manifestación del poder de Dios. Jesús no evitó el rechazo ni huyó del sufrimiento. Sabía que la cruz era necesaria, que sin sacrificio no habría redención. Cada paso en su camino estuvo marcado por la oposición de aquellos que no podían aceptar su misión. La incomprensión, las acusaciones falsas, la traición y la crucifixión no fueron señales de derrota, sino la evidencia de que el propósito de Dios se estaba cumpliendo. El enemigo siempre atacará con más fuerza cuando sabe que algo grande está por suceder. La estrategia es la misma desde el principio: sembrar duda, miedo y cansancio en aquellos que han sido llamados. La meta es hacer que renuncien antes de ver la victoria. Pero aquellos que perseveran, aquellos que mantienen su mirada en la promesa de Dios, siempre ven la recompensa. No hay oración que quede sin respuesta. No hay sacrificio que Dios no honre. El reino de Dios no avanza sin resistencia. Cada avivamiento ha sido precedido por oposición. Cada obra de Dios ha enfrentado enemigos que han intentado detenerla. Pero la historia de la fe demuestra que ninguna barrera impuesta por los hombres ha logrado impedir que Dios cumpla su voluntad. Los imperios más grandes han caído, pero la palabra del Señor permanece. Los que intentaron silenciarla han sido olvidados, pero su mensaje sigue transformando vidas. La fidelidad en medio de la oposición es lo que distingue a aquellos que realmente confían en Dios. No son los más fuertes ni los más sabios los que prevalecen, sino los que están dispuestos a depender completamente de Él. La confianza en la promesa es lo que permite seguir adelante cuando todo parece en contra. La convicción de que Dios es fiel es lo que sostiene cuando la presión aumenta. El enemigo intentará hacer que el rechazo se sienta personal, pero la batalla no es contra carne y sangre. La verdadera lucha no es contra las personas que se oponen, sino contra las fuerzas espirituales que buscan impedir que el propósito de Dios se cumpla. La resistencia no es una señal de que algo está mal, sino una confirmación de que hay algo que vale la pena enfrentar. Los que han sido llamados deben decidir si permitirán que la oposición los detenga o si usarán cada dificultad como una razón más para avanzar. La fe no se fortalece en la comodidad, sino en la lucha. Cada desafío es una oportunidad para ver a Dios obrar. Cada obstáculo es una invitación a confiar en su poder. El final de la historia ya ha sido escrito. No importa cuán intensa sea la oposición, la victoria pertenece a Dios. No hay enemigo que pueda prevalecer contra su voluntad. No hay rechazo que pueda cambiar lo que Él ha determinado. La oposición no es el final, sino la prueba de que el cumplimiento de su promesa está cerca. El desprecio de los hombres jamás ha sido capaz de interrumpir los planes de Dios. Aunque el rechazo duele, aunque las palabras de menosprecio intenten sembrar inseguridad, la verdad es que lo que Dios ha determinado sigue en pie, intacto e inquebrantable. No importa cuántos se aparten, cuántos se burlen o cuántos intenten hacerte creer que no eres suficiente. Ninguna opinión humana tiene la autoridad para anular lo que el cielo ya ha sellado. El camino de los escogidos siempre ha estado marcado por la oposición, la incomprensión y la soledad, pero también por la fidelidad inquebrantable de Dios. Jesús experimentó el abandono en su forma más cruel. Aquellos que lo seguían con admiración, aquellos que fueron testigos de sus milagros y escucharon sus enseñanzas, en el momento de mayor prueba se dispersaron. En la cruz,
La multitud que días antes lo aclamaba como el Hijo de David, ahora gritaba pidiendo su muerte. El rechazo no fue algo que ocurrió de manera repentina. Desde el inicio de su ministerio, enfrentó la incredulidad de los líderes religiosos, la indiferencia de muchos y la traición de quienes estuvieron a su lado. Pero ni la burla ni la traición detuvieron el cumplimiento de la voluntad de Dios. La historia de la salvación no se escribió en medio de la aceptación y el reconocimiento, sino en la más profunda soledad. En Getsemaní, cuando llegó la hora de enfrentar la cruz, los discípulos no pudieron velar con él. Mientras sudaba gotas de sangre y clamaba al Padre, aquellos que habían prometido fidelidad dormían, ajenos al peso de la angustia que lo consumía. No fue el ejército romano el que causó la herida más dolorosa, sino el abandono de aquellos a quienes amó. Pero aún en esa noche oscura, el propósito seguía firme. La fidelidad de Dios no depende de la presencia de multitudes, ni del apoyo de los hombres, ni de la ausencia de rechazo. La cruz fue la mayor demostración de que lo que Dios ha establecido no puede ser detenido, aunque todo parezca indicar lo contrario. Los que han sido llamados deben entender que el desprecio no es un indicio de derrota, sino la confirmación de que han sido apartados para algo mayor. No hay camino a la exaltación sin pasar por el valle de la humillación. Cada herida causada por el menosprecio es un recordatorio de que la identidad no se encuentra en la validación del mundo, sino en la palabra inmutable de Dios. El valor de alguien no lo define el reconocimiento de las personas, sino el sello del Creador. La opinión de los hombres cambia, pero el llamado de Dios permanece. La Biblia muestra con claridad que aquellos a quienes Dios ha escogido han tenido que enfrentar el rechazo de los que no podían ver más allá de lo inmediato. José fue vendido por sus hermanos, Moisés fue rechazado por su propio pueblo, David fue ignorado por su familia, Jeremías fue despreciado por su generación. Cada uno de ellos tuvo razones para rendirse, para dudar de su propósito, para creer que tal vez habían sido olvidados. Pero ninguno de ellos permitió que el menosprecio determinara su destino. Sabían que su vida no dependía de la aceptación de los hombres, sino de la fidelidad de Dios. Las temporadas de desprecio no son tiempos de olvido, sino de preparación. En la cueva de Adulam, David no era el rey de Israel, era un fugitivo rodeado de hombres endeudados y amargados. Pero aunque la corona aún no reposaba sobre su cabeza, el llamado ya había sido hecho. El desprecio de los hombres no alteró la palabra que Dios había declarado sobre él. Aunque las circunstancias parecían contradecir la promesa, la unción seguía intacta. El proceso que vivió no era una señal de que Dios lo había desechado, sino la evidencia de que estaba siendo moldeado para sostener lo que vendría después. Dios no acelera los procesos por la presión del hombre. La formación de sus escogidos no está determinada por el reconocimiento externo, sino por la obra interna que Él está realizando. Jesús pasó 30 años en anonimato antes de manifestar su ministerio. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de convertirse en el libertador de Israel. Pablo pasó años en preparación antes de llevar el evangelio a las naciones. La espera no es pérdida de tiempo, es construcción de carácter. El desprecio de los hombres muchas veces es la herramienta que Dios usa para apartar a los suyos de distracciones y llevarlos a un lugar de dependencia absoluta de Él. El que ha sido despreciado por seguir a Dios debe recordar que la fidelidad siempre será probada. Los aplausos del mundo son efímeros, pero la aprobación del cielo es eterna. No se puede caminar en la voluntad de Dios y esperar ser aceptado por todos. Jesús dijo con claridad que el siervo no es mayor que su Señor. Si Él fue rechazado, sus seguidores inevitablemente enfrentarán lo mismo. Pero lo que el mundo desprecia, Dios lo honra. Lo que los hombres ignoran, Dios lo exalta en su tiempo perfecto. La historia de la iglesia está llena de aquellos que fueron
menospreciados, perseguidos y olvidados por el mundo, pero que dejaron un impacto eterno. Los profetas fueron ridiculizados, los apóstoles fueron martirizados, los primeros creyentes fueron llevados al Coliseo para ser devorados por fieras, pero la fe que ellos sostuvieron no fue destruida, sino fortalecida. El rechazo no detuvo el avance del Evangelio, al contrario, lo impulsó aún más. Lo que parecía una derrota era en realidad la prueba de que la obra de Dios no puede ser extinguida por el odio de los hombres. Los que han experimentado el desprecio deben saber que su historia no termina ahí. Dios no deja a sus hijos en el olvido, no permite que la humillación sea el capítulo final. La exaltación no llega cuando los hombres deciden que alguien es digno, sino cuando Dios determina que ha llegado el momento. No hay burla que tenga más poder que la fidelidad del Señor. No hay humillación que no pueda ser transformada en gloria. No hay sufrimiento que Dios no utilice para formar algo eterno. Los que han sido despreciados deben recordar que no caminan solos. Cada lágrima ha sido vista por Dios, cada herida ha sido contada, cada palabra de burla ha sido escuchada. Ninguna injusticia queda sin respuesta en sus manos. El que ahora es menospreciado verá la recompensa de su fidelidad. El que ha sido ignorado será levantado en el tiempo correcto. Dios no olvida a los suyos, no ignora sus batallas, no desatiende su clamor. El desprecio no es el final, es el inicio de una manifestación mayor. La historia lo demuestra una y otra vez. Los que han sido probados en la soledad son los que han sido escogidos para marcar la diferencia. Dios no escoge a los que el mundo celebra, sino a los que han sido quebrantados en su presencia. No busca la aprobación de los hombres, sino corazones dispuestos a confiar en Él cuando todo parece oscuro. Lo que hoy parece un tiempo de rechazo es solo la preparación para un tiempo de honra. Lo que parece un periodo de olvido es en realidad el lugar donde Dios está construyendo algo que nadie podrá detener. La voz de los hombres no define el futuro de los escogidos, solo la voz de Dios tiene el poder de hacerlo. Lo que ha sido prometido sigue en pie. Lo que Dios ha determinado sigue firme. El menosprecio no cambia lo que ya ha sido escrito en el cielo. El menosprecio nunca ha sido el fin de aquellos que han sido llamados por Dios. A los ojos del mundo, el rechazo parece una sentencia, una confirmación de que alguien no es lo suficientemente valioso, lo suficientemente capaz o lo suficientemente digno. Pero lo que el mundo desprecia, Dios lo mira con propósito. La historia de la redención no está construida sobre los que fueron reconocidos, sino sobre aquellos que fueron ignorados, burlados y subestimados. Desde el principio, Dios ha escogido lo que otros desechan, ha levantado lo que parecía insignificante y ha dado gloria a lo que parecía perdido. El diseño de Dios siempre ha sido contrario a la lógica humana. Lo que el hombre considera fuerte, Él lo ve débil. Lo que el hombre admira, Él lo desecha. Lo que el hombre ignora, Él lo usa para transformar generaciones. Cuando escogió a los patriarcas, no lo hizo por su grandeza, sino por su disposición a creer en lo imposible. Cuando levantó profetas, no fueron los más elocuentes, sino los que estuvieron dispuestos a hablar aunque nadie los escuchara. Cuando llamó a los apóstoles, no buscó entre los religiosos más influyentes, sino entre pescadores comunes y recaudadores de impuestos despreciados. Todo lo que el mundo ha considerado insuficiente, Dios lo ha llenado de propósito. El menosprecio no es un obstáculo en las manos de Dios. Es un ingrediente esencial en la formación de sus elegidos, no porque disfrute del sufrimiento, sino porque sabe que solo en la humillación el corazón humano aprende a depender completamente de Él. Quienes han sido despreciados han sido preparados en secreto para sostener una gloria que otros no podrían cargar. La resistencia que se ha formado en medio del dolor se convertirá en la fuerza que permitirá sostener la bendición.
El corazón que ha aprendido a latir sin la aprobación de los hombres será un corazón que no se desviará cuando llegue la exaltación. Dios permite que aquellos a quienes ha llamado pasen por el desprecio para asegurarse de que cuando sean levantados, su confianza siga puesta en Él. Muchos desean la honra, pero pocos están dispuestos a soportar el proceso que la precede. La espera no es un castigo, es una protección. La incomprensión no es un obstáculo, es una herramienta. Cada momento de desprecio es una prueba para ver si el corazón está alineado con la voluntad de Dios o si busca la validación de los hombres. Solo aquellos que han sido refinados en la soledad pueden ser usados en la manifestación pública del propósito divino. El menosprecio revela no solo quienes están listos, sino también quienes están dispuestos a seguir a Dios sin condiciones. Seguirle cuando hay aplausos es fácil, pero seguirle cuando todo lo que se recibe es burla y rechazo es la evidencia de una fe inquebrantable. Aquellos que han aprendido a caminar sin depender de la aceptación del mundo son los que pueden ser enviados a transformar el mundo. Quienes han sido quebrantados en la presencia de Dios son los que pueden sostener una autoridad que no proviene de los hombres. El proceso de Dios no busca simplemente posicionar a alguien, sino formar el carácter necesario para sostener la posición. El orgullo no puede mezclarse con el llamado, porque el orgullo hace que el hombre dependa de su propia fuerza y no de la gracia de Dios. Muchos han sido preparados para grandes cosas, pero no han pasado la prueba del menosprecio porque su confianza seguía atada a la validación externa. La diferencia entre aquellos que fueron usados poderosamente y aquellos que se quedaron a medio camino no fue su talento ni su capacidad, sino su disposición para confiar en Dios aun cuando todo parecía estar en contra. Los que han sido menospreciados tienen dos opciones: permitir que el rechazo los haga dudar del propósito de Dios o usarlo como el cimiento sobre el cual se edifique una fe inquebrantable. La elección determinará el destino. El que se aferra a la promesa de Dios a pesar del rechazo será el que verá su gloria manifestarse de formas que otros no han experimentado. Quien se rinde ante el desprecio y lo toma como su identidad se perderá de ver lo que Dios ya había preparado para él. Nada de lo que sucede en la vida de los que han sido llamados es casualidad. Cada rechazo ha sido permitido con un propósito. Cada burla ha sido parte de un plan más grande. Dios no improvisa ni actúa por accidente. Si alguien ha experimentado el menosprecio, no es porque Dios lo ha olvidado, sino porque está preparando algo que aún no ha sido revelado. Las temporadas de oscuridad no son señales de ausencia, sino de construcción. Lo que está siendo formado en lo secreto será manifestado en el tiempo correcto, y cuando eso suceda, el menosprecio de los hombres no tendrá ninguna relevancia. El tiempo de la exaltación no llega cuando el hombre lo decide, sino cuando Dios determina que el proceso ha sido completado. Muchos quieren evitar el fuego de la humillación, pero desean la recompensa de la promoción. Sin embargo, en el reino de Dios no se puede obtener la gloria sin primero haber sido formado en la prueba. Los que han intentado avanzar sin pasar por el proceso han caído, porque su fundamento no era firme. Los que han esperado en Dios, aunque hayan sido menospreciados, son los que se mantendrán firmes cuando llegue el momento de la manifestación. Dios nunca ha buscado la aprobación del mundo para levantar a sus escogidos. La historia de la salvación ha sido escrita por aquellos que fueron rechazados, pero que perseveraron. Cada profeta que habló en nombre de Dios fue primero menospreciado. Cada líder que fue levantado tuvo que pasar por el fuego del desprecio. Cada hombre y mujer que dejó una marca eterna lo hizo porque entendieron que su valor no dependía de la opinión de los demás, sino de la voz de Dios. Lo que hoy parece una temporada de menosprecio será mañana la evidencia de que Dios ha estado obrando en lo oculto. Cada burla será transformada en testimonio. Cada rechazo será convertido en plataforma.
El mundo no tiene la última palabra sobre el destino de los escogidos de Dios. Solo Él tiene el poder de abrir puertas que nadie puede cerrar y de levantar a aquellos que fueron ignorados. El menosprecio nunca ha definido el final de la historia de aquellos que han sido llamados. Es solo el prólogo de algo mucho más grande. Es el terreno sobre el cual Dios edifica los testimonios más poderosos. Es la señal de que hay algo mayor esperando ser revelado. Los que han sido despreciados deben recordar que la gloria de Dios no se manifiesta en la aprobación de los hombres, sino en la fidelidad de aquellos que han decidido confiar en Él, sin importar cuán oscuro parezca el panorama. Dios no ha terminado la obra. El menosprecio de hoy no será más que un recuerdo cuando su propósito se manifieste con poder. Lo que parecía un obstáculo se convertirá en la mayor evidencia de que su plan nunca dejó de avanzar. La única respuesta que queda ante el desprecio es la perseverancia, la fe y la confianza inquebrantable en que aquel que prometió es fiel para cumplir. El cielo no ha cambiado de opinión. La historia sigue en desarrollo y lo que Dios ha determinado, nadie lo podrá detener.